Ana? Los extrañamos mucho. Sí, queremos decirles que mi familia y yo sé que todos nos extrañamos mutuamente los unos a los otros. Estamos orando y esperando en Dios que podamos estar una vez más en los servicios regulares con todos ustedes. Extraño estar en la clase con los niños y llevándoles estas historias y orando con ustedes y escuchando sus preguntas, sus respuestas y cómo aplican ustedes la palabra de Dios en su día a día, en la escuela, en su casa, incluso en la iglesia. Los extrañamos mucho, esto no es igual, no se siente igual, pero estamos creyendo en Dios que pronto volveremos. Pero el día de hoy, Ana y yo traemos una historia. Estamos aquí afuera del lugar donde vivimos para que esté un poquito más tranquilo. Ok, y voy a empezar con una pequeña historia o reflexión que es un poquito chistoso al principio, pero eso nos ayuda a obtener su atención para después ir al resto de la historia. Entonces, dice así: imagina que has estado jugando fútbol toda la tarde y en el camino de regreso a casa encuentras un charco y decides quedarte algunos minutos más para jugar y saltar en el charco. Cuando finalmente llegas a tu casa, tu mamá te pide que te quites tus zapatos que están sucios y mojados. Pero tú y tus hermanitos olvidaron ponerse calcetines y tus pies están sucios y arrugados por el agua. Una pregunta chistosa: ¿cómo crees que huelen tus pies? ¡Terrible! Tal vez no huelan nada bien. De seguro que no quisieras tocarlos, más bien quisieras correr e irte a bañar, ¿verdad? A bañar. Ok, esta es la parte chistosa de un día normal cuando los niños tal vez saldrían a jugar. Pero aquí viene la parte que vamos a poner atención. Hace 2000 años atrás, cuando Jesús vino a la tierra, la gente no usaba zapatos como los que tenemos ahora, sino usaban sandalias abiertas. Y casi todo viaje y actividad se realizaba a pie, ya que no había caminos como los que hay el día de hoy. Entonces podrás imaginar que los pies de la gente se ensuciaban muy pronto. Y una cortesía básica que la gente ofrecía a las demás personas cuando llegaban a sus casas era que iban, agarraban una tina, le ponían agua y traían una toalla y lavaban los pies de esa persona para que se sintiera limpio y se sintiera cómodo y entrara a la casa de los demás. Pero, ¿qué crees? Ese trabajo no era del dueño de la casa o del anfitrión de la casa, era el siervo más insignificante de la casa. Entonces, Ana, ¿qué es un siervo? Un siervo es alguien que Sirve a otra persona. a otras personas. Muy bien. Un siervo es alguien que está mirando de las cosas prácticas. ¿Qué puedo hacer para servir? ¿Verdad? Ese es un siervo. Y como sabemos, Jesús es el Hijo de Dios. Dios mismo en la carne, y por tanto el trabajo de un siervo, como el lavamiento de los pies de los visitantes, no era un trabajo apropiado para él, porque era Dios mismo, ¿verdad? Sin embargo, al menos en una ocasión leemos que Jesús tomó el lugar del siervo más insignificante para lavar los pies de sus discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que sigue a Jesús. Alguien que sigue a Jesús. Ese es un discípulo. Después de cenar con sus discípulos, eran
personas que Él llamó para que lo siguieran y estuvieran con Él, Dios mismo, o más bien Jesús, tomó una toalla y un recipiente con agua y comenzó a lavar sus pies. Imagínate, Ana, siendo Jesús el Hijo de Dios, lavó los pies de sus discípulos. Yo sintiera que no me merezco que me laven mis pies, ¿verdad? Yo diría, ¿cómo, Jesús? Déjame lavar tus pies, porque Él era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Entonces, ya que esto no era un trabajo distinguido, o sea, no era un trabajo para el Hijo de Dios, entonces Pedro, uno de los 12 apóstoles, rechazó primero que Jesús lavara sus pies. Jesús le dijo que si no le permitía que lo hiciera, no tendría parte en sus bendiciones. ¿Qué es una bendición? Una bendición es favor de Dios. Es favor de Dios en nuestras vidas. Entonces, Pedro aceptó que Jesús lo hiciera. ¿Por qué Jesús hizo eso? Jesús lo hizo para dar un ejemplo de humildad y servicio, y los discípulos, de los cuales ninguno había ofrecido lavar los pies de los demás, solían discutir frecuentemente que cuál de ellos era el mayor. Así que con esto Jesús les enseñó que el que se humilla es mayor. El orgullo no engrandece a nadie, pero Dios exalta a los humildes. Y la palabra orgullo es admiración o estima personal desmedida. Es cuando creemos que somos tan grandes que ¿cómo voy a lavarle los pies a alguien más? Yo no puedo hacer eso. Eso es ser orgulloso. Pero sin en cambio, Jesús nos mostró la humildad, cómo ser humildes. Y aquí, para terminar, voy a leer este versículo que es lo que quiero que recuerden de esta historia. Dice, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Entonces así concluye nuestra historia, o más bien la historia que está en la palabra de Dios. Que para ser humildes debemos servir a los demás, ¿verdad, Ana? Debemos estar dispuestos, porque así nos dice este versículo que se encuentra en Juan 13, versículos del 13 al 15, donde el Señor Jesús nos deja el mayor de los ejemplos. Y ahora vamos a orar, ¿verdad, Ana? Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias por este día, por estos pequeños 7-8 minutos que nos permites reflexionar en un versículo, en tu palabra, Señor, y te pido por cada uno de los niños, Padre, que tú seas con ellos, Señor, y que como siempre oro por ellos, Padre, para que tú les ayudes a entender tu palabra, a guardar tu palabra y sobre todo a practicar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y así nos despedimos. Les mandamos un beso y un abrazo. Manden un abrazo. Así, yo sé, es chistoso. Pero les mandamos un abrazo y les decimos que les amamos mucho en el amor de Cristo y que queremos volver a verlos de nuevo, ¿verdad, Ana? Adiós.